periodismo es pasión, compromiso con la verdad, responsabilidad, valentía. Ser la voz de quien más lo necesita no tiene precio. Amo el periodismo. La corrupción es un cáncer que golpea a la sociedad y un periodismo beligerante nunca debe faltar. La economía y finanzas también son parte de la sociedad y una información veraz en esta área es importante. El periodismo es vocación. Informar y educar con equidad debe ser nuestro aporte a la sociedad hondureña. La información es permanente y nunca se detiene, pero hay que informar con responsabilidad y ese es nuestro compromiso. Telenoticias, 26 años informando. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Canciller no descarta revisar figura de la extradición y sectores le advierten que no es conveniente dada la penetración del narcotráfico y sus implicados. Los coronabusos de la corrupción tienen más de un mes de haber sido denunciados y el gobierno y operadores de justicia se llaman al silencio. De los 2.500 millones de dólares aprobados por el Congreso para que Honduras se endeude en la pandemia, Finanzas ya ha ejecutado más de 1.400 millones y aún faltan otros en préstitos. Sinajer informa que los contagios por coronavirus suben a 5.527 personas y las muertes llegan a 225 a nivel nacional. Autoridades del Hospital Escuela confiesan que registran un promedio diario de 6 muertes por COVID-19, pero no aplicarán los tratamientos de maíz y catracho si esos no son autorizados por los pacientes y estos firman un compromiso que les exonere de responsabilidades. Autoridades de salud inician distribución de los tratamientos maíz y catracho a las 18 regionales de salud para atender a los pacientes con síntomas leve y moderados de coronavirus a fin de bajar la carga viral en los centros hospitalarios. Microbiólogo del Hospital Escuela que murió presuntamente por COVID-19 tuvo que esperar más de 20 horas para ser enterrado y devela una pésima aplicación del protocolo por parte de Sinajer, según Colegio de Microbiólogos. Autoridades sanitarias confirman que 10 efectivos de la Naval de Cortés salieron contagiados con coronavirus para un total de 40 registrados, manteniendo así la cuarentena en las instalaciones navales de Puerto Cortés. Un grupo de migrantes varado en Choluteca retoma su peregrinaje rumbo a México, venciendo el miedo al COVID-19 y sin medidas de bioseguridad. Estados Unidos vive nuevas jornadas de protestas en contra del racismo tras el crimen del afroamericano George Floyd, al tiempo que crece la impugnación hacia Donald Trump. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 2 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. Mire usted lo que ha ocurrido hoy en la zona sur de la República. La pandemia por el COVID-19 obligó a migrantes de varios países a permanecer varados en territorio hondureño, pero aseguran que ya no pueden quedarse porque pagan
hasta $5 la noche por persona en viviendas particulares. Y este martes, sin medidas de bioseguridad de ningún tipo, decidieron arriesgarse y continuar su destino a México, desde donde esperan llegar a Estados Unidos, reanudando así la caravana del migrante en plena pandemia, aunque son conscientes de los problemas que hay en los Estados Unidos en este momento, y más de alguno dijo: no, vamos para México porque en Estados Unidos están matando a los negros. Porque ya no queremos seguir, no nos quieren dar bus, así que vamos a coger a pie. Después de 3 meses de permanecer varados en Choluteca, más de 100 migrantes entre haitianos, cubanos y africanos decidieron continuar con su destino. Aducen que prefieren arriesgarse. Bueno, nosotros sabíamos que la libertad no se regala, eso se toma, entonces nosotros tomamos nuestro camino. En medio de la pandemia, sin las medidas de bioseguridad, con recién nacidos en brazos y mujeres embarazadas, migrantes ya no quieren permanecer en territorio hondureño. Nuestro destino es México porque el norte, Estados Unidos, está súper malo. Desde el otro día nosotros dan cuenta, ellos mismos, la policía mata a su propia raza, aunque por negro. Y entonces nuestro destino ahora es llegar y quedar en México porque México es país social. Hemos sido exprimidos como ropa por hondureños, relatan los migrantes, al cobrarles hasta $5 por noche en viviendas particulares, quienes además aseguran fueron maltratados. Una bolsa de agua se vende a 5 lempiras. Ellos como si fuera está oprimiéndonos, como si fuera una ropa. ¿Me entiendes? Ya nosotros no podemos más. Tenemos que irnos. ¿Recibieron maltrato? Sí. ¿Por quién? Por los de dueños de casa, donde estamos anteriores, y también nuestros compañeros recibieron golpes. Y también durmieron 3 días en la calle. Lo echaron. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Sigamos conectados con Internet de 30 megas de Claro Hogar. Un llamado a la no discriminación y estigmatización de personas migrantes, refugiadas y desplazadas forzadas durante el actual contexto de emergencia por COVID-19, lanzaron hoy la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, con el lema: Honduras dice no a la discriminación durante la emergencia por COVID-19. Ambas agencias de las Naciones Unidas informarán a la población sobre los riesgos para la salud pública asociados a discriminar a poblaciones en movimiento. El respeto y la solidaridad son fundamentales para enfrentar el coronavirus. Las personas migrantes, refugiadas y desplazadas deben acceder a servicios de salud y de protección inmediata y nunca deben ser señaladas por su origen o su estatus migratorios, se informó durante el lanzamiento de la campaña. Un grupo de migrantes retornados de los Estados Unidos difundieron hoy un video grabado en teléfono celular, las precarias condiciones que fueron obligados a cumplir durante 14 días de cuarentena en el interior de una bodega asegurada por la OAVI en San Pedro Sula. No hay una manera de cómo explicarle cómo está aquí, porque toda la gente, pues allá no, las mujeres también, que no tienen donde bañarse, y uno hay que ser consciente con la gente, pero lo tratan mal a uno, no lo cuidan a uno. En vez de ayudarle a uno, más bien aquí está batallando, sufriendo. Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencia desmienten que estén en precarias condiciones. Bueno, tienen las camas con su debida separación, como les dije, están separados hombres de mujeres, manteniendo la privacidad, las duchas para los hombres, las duchas para las mujeres, sanitarios móviles para hombres, sanitarios móviles para mujeres, hay áreas de lavado y secado de ropa, también cuentan con ventiladores industriales y tanto pequeños o personales. Sí. Agua todo el día, se les brinda asistencia por parte de Cruz Roja con llamadas a los familiares y estamos tratando de mejorar cada día las condiciones en que ellos se encuentran. Se les brinda al equipo de bioseguridad, también se les hace chequeo diario de parte del personal de salud.
Familiares de los 41 deportados aislados en este albergue piden a las autoridades de Sinajer que envíen médicos para hacer las pruebas rápidas de COVID-19 a estos hondureños y los que salgan negativos los dejen regresar a sus lugares de origen. En otra temática, el anuncio del canciller Lisandro Rosales de no descartar una revisión a la extradición despierta las suspicacias en algunos sectores al indicar que si bien se amerita una ley de extradición que sustituya el actual autoacordado, en este momento trastocar esa figura sería improcedente dado las revelaciones que de la participación en política tiene el narcotráfico. Las declaraciones que el canciller Lisandro Rosales brindó a diario El Heraldo, poniendo en perspectiva la revisión de las extradiciones por tráfico de drogas y uso de armas, provocan reacciones en algunos sectores que ven en ellas un adelanto de que el auto acordado que la Corte Suprema de Justicia aprobó el 8 de mayo de 2013 dejó de ser confiable y seguro. Esto evidencia, por un lado, la incapacidad del sistema de justicia hondureño para investigar estos crímenes y, en segundo lugar, la necesidad de mantener esta figura de extradición que debería de fortalecerse con una ley de extradición, aprovechando que desde el gobierno se está planteando revisar esta figura de extradición. Sin lugar a dudas, aquí el gobierno de Estados Unidos debe de estar muy vigilante con estas reformas que se pretenden realizar. El canciller Rosales reconoce como positivo el resultado de las extradiciones hacia los Estados Unidos de América, por lo que a su criterio deberían mantenerse. No obstante, deja claro que se puede analizar el tema, según él, tomando en consideración el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia y de investigación. La única justicia que el pueblo hondureño ha visto en los últimos años, especialmente en alcanzar élite política económica corrupta y vinculada con temas de narcotráfico, ha sido gracias a ese autoacordado que autoriza y permite la extradición y que facilita estos procesos. En su momento, la Maxi propuso a las instituciones del sector justicia de Honduras un proyecto de ley de extradición y cooperación judicial internacional, pero nunca se avanzó en el tema, aunque también la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través del magistrado Jacobo Calix, elaboró un proyecto de ley de extradición que quedó rezagado en el Congreso Nacional. Lo vertido por el señor canciller de la República, don Lisandro Rosales, es un lobby anticipado de lo que podría pasar después del COVID-19 en las Cortes de Estados Unidos, donde se ven sindicados, ¿verdad?, hondureños en los delitos de conspiración para introducir drogas a los Estados Unidos de Norteamérica. Veremos desfilar en este caso, ¿verdad?, policías, clase empresarial, como también políticos que estarán a las órdenes. Rosales destaca la responsabilidad compartida entre Honduras y los Estados Unidos de América en la lucha contra el narcotráfico, con resultados alentadores por el número de personas extraditadas, siguiendo el autoacordado vigente, más otros casos que van desde la entrega voluntaria a la captura en el extranjero o dentro del país requirente. Ha pasado más de un mes desde que salieron las primeras denuncias de irregularidades en la compra de insumos médicos y equipo para atender la emergencia sanitaria del COVID-19. Y las autoridades responsables del gobierno y los operadores de justicia se han llamado al silencio ante las evidencias. Recuerdan diversos organismos de sociedad civil que esperan que esta pandemia de la corrupción no pase desapercibida, al destacar que ellos también se arriesgan al investigar y denunciar estos hechos. Desde el pasado 28 de abril, diferentes organizaciones de sociedad civil han denunciado irregularidades en compras de insumos y equipo médico para atender a la emergencia del COVID-19. Sin embargo, hasta hoy no se sabe nada de estos hallazgos y la población quiere respuestas. Con esto lo que digo es que también se asume riesgos y lo que se pretende es que haya respuestas. Haya respuestas de las autoridades en dos sentidos. Uno, que hagan las modificaciones necesarias en los procesos de compras futuros o los que han hecho, y dos, es que también hayan sanciones, y nosotros hablamos de aquí de varios tipos, el tema administrativo, o sea, no podemos ser tolerantes. Honduras está al frente de un problema grave de salud, económico y social, y la corrupción hace que el problema sea mayor, porque hay dudas sobre el manejo de los fondos en Copeco, Inves Honduras y Banasupro, entre otras, y esto no puede ocurrir. El gobierno y los operadores de justicia deben actuar, se señala. No conocemos que hayan acciones de investigación que den seguimiento a estas compras, y es momento entonces
de que las diferentes organizaciones y ciudadanos nos manifestemos y solicitemos información para conocer del avance de las investigaciones. Ante estos cuestionamientos, en el Ministerio Público salen al paso y dicen que pese a las limitantes impuestas por el Congreso Nacional para que ese organismo realice de manera libre las investigaciones, han avanzado en estos casos y ya hay 2 nuevas líneas de investigación. De hecho, hay 2 nuevas líneas de investigación que siguen su avance. Una de ellas es en la ciudad de La Ceiba, donde se está investigando por parte de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción la adquisición o compra de un equipo para los hospitales públicos de la zona del Atlántico en nuestro país. También en San Pedro Sula se continúan las investigaciones y de hecho se han citado ya a varios funcionarios para que rindan su declaración. No obstante, los diferentes sectores creen que con planificación adecuada y conocimiento técnico, todas estas irregularidades se pudieran evitar, pero como esto no ocurre, entonces el Tribunal Superior de Cuentas y la Fiscalía deben ser más eficientes para investigar y acusar a quienes se aprovechan de la emergencia sanitaria. Indignados familiares de microbiólogo que habría muerto por el COVID-19. Más adelante, bien informaremos más adelante. Médicos del Hospital Escuela descartan la aplicación de los tratamientos catracho y maíz a menos que sea con el consentimiento del paciente o los familiares. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Digitalízate y haz tus transacciones desde tu celular a través de la app Banca Móvil. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Descarga la app Banca Móvil y haz tus transacciones de forma más rápida y segura desde tu celular. Bacredomatic. Bueno, hace algunos minutos informamos sobre estos ciudadanos que estuvieron varios días en Choluteca, pero hoy decidieron migrar para Estados Unidos, porque dijeron que ya no podían estar en Honduras, que estaban pagando $5 por noche, alquilando habitaciones en casas particulares, pero hemos visto una imagen que nos asombra y nos conmueve, precisamente la que van a ver en estos momentos. Uno de estos ciudadanos del mundo fue atropellado, pero le preguntamos a nuestra corresponsal en Choluteca, ¿en qué condiciones y a qué hora sucedió esto? Karen Sauceda, buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato. Bueno, en horas temprano veíamos cuando más de 100 migrantes salían de Choluteca, ya que habían permanecido por 3 meses varados y decidieron salir porque ya se quedaron sin dinero. Sin embargo, se encontraron o iban más bien policías acompañándoles en su recorrido y les dijeron que iban a buscar la manera de conseguirle un transporte para que los llevara hacia Tegucigalpa y pues ellos pensaron, los mismos migrantes dijeron que esto les parecía una mentira, un engaño, y vaya que desde luego estamos viendo estas imágenes ya para llegar a Pavana, los gasearon, se les olvidó la parte humana, aquí a los elementos de la policía gasearon a los migrantes. No entendemos por qué los quieren varar, si ellos no tienen dinero, no tienen estadía, las autoridades aquí en la región sur no están haciendo nada y no nos explicamos el por qué no los dejan avanzar, o migración en este caso no está haciendo nada por ellos. Pero ¿qué fue lo que le sucedió? ¿Qué fue lo que le sucedió a este ciudadano que lo vemos ahí tendido y con sangre? Esto fue porque lo gasearon. La policía les tiró gas y unos cayeron en el piso, como se puede ver en esas imágenes. Ahí fue producto del gas que utilizó la policía y obviamente unos, como están débiles, se cayeron al suelo y otros pues están reclamando del por qué los están tratando así si son migrantes. ¿Qué ruta es la que seguían en su viaje a México, Karen? Bueno, ellos iban a Guatemala, ellos iban a Tegucigalpa,
luego buscando la manera de que las autoridades hondureñas les ayuden migración a llegar hacia Guatemala y posteriormente a México. Ellos dicen que su destino final es México, producto de lo que ha sucedido en Estados Unidos. ¿Cuáles son las nacionalidades de estos migrantes? Los africanos, haitianos y cubanos. Son 3 nacionalidades que se dirigen, y aquí hay más de 500 que han quedado aquí en Choluteca, más de 500 migrantes. Unos están en casas hogares, otros en la Casa de la Juventud y otros en casas particulares continúan, que por cierto continúan pagando salvoconductos y ya no tienen dinero. Bueno, pedimos disculpas, pero nos acaba de llegar este video y nos pareció importante, oportuno difundir estas imágenes para crear conciencia en la población, que así como no nos gusta a los hondureños que nos traten mal y de manera violenta nuestros migrantes, no debemos hacer con los migrantes que llegan a Honduras y que su destino es México o Estados Unidos, tratarlos de esta manera. Ahora, ¿dónde están en este momento, Karen Sauceda, ellos? Pues entendemos que los mantienen retenidos en Pavana. En Pavana ellos se mantienen y la explicación que nosotros queremos por parte de las autoridades y de la policía es ¿por qué los retienen si tampoco los están atendiendo en lo que respecta a la zona sur? ¿Tienes la certeza que fue golpeado por algún policía o en qué circunstancias? Y además, primero, ¿está con vida el joven que vemos en el suelo o está siendo tratado en un hospital? Está con vida. Recordemos que como la policía utiliza gas, entonces ellos se desmayaron. Y esta es la situación. Ellos nos imaginamos que al permanecer ahí pues volvieron en sí, pero sí no han sido atendidos en ningún centro hospitalario y ellos permanecen en esta zona. También, Renato, mencionar que aquí van niños recién nacidos, bebés de apenas 15 días de nacidos que van bajo el sol y bajo la lluvia. Justo hoy, cuando terminábamos de hacer la entrevista, estaba brisando y pues, los migrantes iban con su destino caminando. Bueno, pedimos explicaciones a la policía porque es doloroso ver el trato a los migrantes, a gente de Cuba, de varios países, de África. ¿De qué otra nacionalidad me dijo, Karen? Haitianos, cubanos y africanos. Haitianos. Ellos utilizan nuestro territorio para llegar a Guatemala, México, y el destino final es Estados Unidos. México es su destino, licenciado Renato. México es el destino de ellos. Bueno, sí. Escuchábamos a uno de ellos que manifestaba que no querían llegar así como están las cosas en Estados Unidos. Pero a los hondureños no nos gusta que los mexicanos o que la policía estadounidense nos trate con violencia a nuestros migrantes. Entonces, nosotros debemos ser compasivos y solidarios con los migrantes que llegan a territorio hondureño. Mira que hoy un llamado a la no discriminación y estigmatización de personas migrantes, refugiadas y desplazadas durante el actual contexto de emergencia por COVID-19, lanzaron 2 organizaciones, la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, con el lema Honduras dice no a la discriminación durante la emergencia por COVID-19. Pero lo que estamos viendo dista mucho de esta campaña que han lanzado estos 2 organismos internacionales. Pedimos explicaciones a la policía y esperamos que estas cosas no vuelvan a suceder en Honduras. Esta gente se desplaza por necesidad, así como muchos hondureños se han desplazado por necesidad. Miles de hondureños que han viajado arriesgándose a morir vía Guatemala, México para Estados Unidos, otros que viajan para España y otras latitudes del mundo. Esperamos que se les facilite el tránsito a estas personas que vienen de Haití, de Cuba y de algunos países africanos y que intentan llegar a México. Vamos a ir a la pausa comercial y retornamos con más información luego. Bueno, este día SINAGER reportó que se practicaron 573 pruebas para detectar 165 casos positivos de COVID-19, 120 en Cortés, 19 en Francisco Morazán, 15 en Lloro y 11 en Atlántida. La cifra total de casos positivos con los de hoy asciende a 5.520
27. Son 12 semanas de pandemia. También se reportaron este martes 8 decesos, 5 en Cortés, 1 en Francisco Morazán y 1 en Atlántida. 5 en Cortés, 1 en Francisco Morazán y 1 en Atlántida. Hay 550 personas hospitalizadas, 98 están en condición grave, 44 en unidades de cuidados intensivos y 408 estables. Son los datos que hoy ha reportado SINAGER. También hoy la directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar, Nora Maradiaga, reportó que solo este martes fallecieron 4 personas en esa institución, que en los últimos 10 días mueren en promedio 2 personas por el virus. Sin embargo, este martes los fallecidos subieron a 4. 4 son los fallecidos este día por el COVID-19 en el Instituto Nacional Cardiopulmonar. A 40 suben los miembros de la Fuerza Naval contagiados por COVID-19 tras dar positivos este lunes o ayer lunes 10 miembros de esta rama de las Fuerzas Armadas, cuyos integrantes continúan en cuarentena. Anoche recibimos el reporte de SINAGER, se reportaron 10 casos más de los elementos de la base naval, con esto ya suman 40, tenemos un foco grande de contagio ahí. El foco ya epidemiológicamente lo identificamos, se debió a que había personal de la base naval que era trasladado diariamente acá a San Pedro Sula a repartir comida en todos los lugares que se necesitaban. Estos pacientes, estos navales iban y venían, llevaron este virus allá dentro de la base naval, pero ya los tenemos en cuarentena desde hace 14 días y gracias a Dios ningún muchacho de estos ha evolucionado a una etapa grave. Estos 10 navales se suman a los 30 que se encuentran aislados dentro de las instalaciones de la base naval en Puerto Cortés. Un recluso que guardaba prisión en la cárcel de Puerto Cortés y que fue trasladado de emergencia al hospital de área en ese municipio murió hoy en la sala de pacientes COVID-19. Sí, aplicamos todo el protocolo en la ciudad que tiene el CODEN por parte de SINAGER para enterrar a este paciente inmediatamente en la fosa que tiene destinada la Municipalidad de Puerto Cortés y se cumplió con todo ese protocolo de entierro. Definitivamente el hacinamiento que hay en los centros penales del país nos encienden unas alarmas en la ciudad de Puerto Cortés al tener un paciente así sospechoso. El CODEN hoy inmediatamente empezó a aplicar unas pruebas rápidas a los reclusos más cercanos a él y mañana el equipo de la Central Médica hará una intervención a ese centro penitenciario. Tras casi 24 horas de esperar un entierro digno, con las medidas de bioseguridad del caso, los restos del microbiólogo Julio César Licona, empleado del Hospital Escuela, que habría muerto por COVID-19, fueron sepultados en un cementerio de la capital. Pero tras su historia se encierra una indignación familiar por el abordaje que se hizo del caso y según el comisionado presidencial para la atención del coronavirus, Lisandro Rosales, tras su muerte pudo haber existido mano criminal. Rostros indignados caracterizaban hoy a los familiares del microbiólogo Julio César Licona Pérez, quien supuestamente falleció por COVID-19 solo en su vivienda en el barrio El Bosque de la capital, ya que denunciaron que a pesar de que era trabajador en la primera línea contra el COVID-19, las autoridades no le prestaron la atención necesaria y se abandonó el cuerpo por varias horas. Un trato inhumano por instituciones con negligencia, indeficientes, inoperantes, como se le pueda llamar. Hemos sufrido demasiado. Debió ser y debería ser considerado un héroe, porque ha estado luchando en contra de toda esta pandemia, apoyando al pueblo hondureño. El cuerpo de Licona Pérez permaneció más de 24 horas en su casa. Según su hija, las autoridades se tiraban la pelota para hacer el levantamiento cadavérico. Con eso que se mira, con los escándalos que hacen, que se hace el escándalo que murió tal persona por COVID-19, hacen el levantamiento rápido. Aquí ha sido lo contrario.
para, como ellos dicen que él murió de COVID-19, que es algo no confirmado todavía, o sea, y para ser una persona trabajadora del mismo rango, lo que es el gobierno, o sea, estamos muy mal. El comisionado presidencial para la atención del COVID-19 aseguró que este hecho no debe repetirse. Sin embargo, aclaró que en este caso supuestamente hubo mano criminal. Hay un manual que se hizo el 20 de abril donde claramente está establecido cuáles son los procedimientos en caso de fallecimiento y hay que seguir este procedimiento. Entiendo que el Ministerio Público participó ayer porque había una duda y esto no, supuestamente había mano criminal en este asunto, no lo sé, no tengo los detalles, pero fue por eso la participación del Ministerio Público. Yo creo que lo importante es que investiguemos cuál es la situación que se da en este caso, que no se vuelva a repetir. Según el relato de los familiares, este empleado de la salud, quien laboraba en el hospital escuela, desde el pasado 24 de mayo comenzó a sentirse mal y el 25 de mayo se realizó la prueba sin conocerse hasta hoy su resultado, ya que según el director de este centro asistencial existe un retraso de 12 días en las pruebas. No sabemos si es por COVID, se le tomó una prueba y él tenía síntomas respiratorios, sin embargo, al ser un paciente asmático, es difícil decir si murió en realidad por una crisis de asma o por un agravamiento de la enfermedad. Por eso solicitamos también que las pruebas, que los resultados de las pruebas de hisopado que se están haciendo estén en tiempo y forma para que nosotros podamos tomar acciones oportunas con nuestro personal. Ante las constantes denuncias de los familiares, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se hizo presente para hacer el levantamiento del cuerpo. El mal manejo en el protocolo, en este caso de este trabajador de la primera línea contra el COVID-19, solo dejó de ver una negligencia por parte de las autoridades sanitarias. José Andino, Telenoticias. El presidente del Colegio de Microbiólogos también hizo este martes un reclamo al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, por el manejo en el procedimiento de levantamiento del cuerpo del microbiólogo Julio Licona. Y estamos haciendo un reclamo ante la situación que ha vivido el compañero Julio Licona, en la cual pues el SINAGER ha hecho de oídos sordos. Y sentimos que es una negligencia para el compañero de irlo a hacer el levantamiento casi 26, 27 horas después de que ha fallecido. Nos sentimos como gremio indignados ante esta situación. Asimismo, piden al gobierno que provea de más equipo de bioseguridad porque están expuestos a ser contagiados los microbiólogos. Los trabajadores de la salud en Choluteca están a la expectativa de los suministros de medicamentos de los tratamientos maíz y catracho para contrarrestar el COVID-19. Solicitan equipo de bioseguridad para el personal que permanece en las salas de aislamientos sin las medidas correctas y así evitar contagios. Es importante el apoyo, hago un llamado porque sí hemos recibido algunos apoyos, pero tenemos algunas deficiencias en cuanto a la prestación de servicios por falta de equipamiento. Sobre todo material de equipo de protección personal, batas estériles, por ejemplo, mascarillas, gorros, botas, guantes. Sí estamos dotando, pero en una cantidad muy poca, mínima, sí, solo para pasar necesitamos más dotación. Este martes las autoridades de la Secretaría de Salud en conferencia de prensa anunciaron el inicio de la segunda ronda de entrega de los fármacos del protocolo maíz en San Pedro Sula, que serán distribuidos en los diferentes establecimientos de salud donde se atienden a pacientes con COVID-19. Se está trabajando con el protocolo que ha sido aprobado por muchos especialistas, intensivistas que se encuentran con el día al día en el paciente y ya se ha comenzado a dar en el departamento de Cortés, ya se lleva varios días dando. Nosotros continuamos trabajando con el tratamiento maíz. Esta semana se está haciendo distribuciones a las diferentes regiones, el tratamiento maíz, para poder ser entregado en el primer nivel de atención. La noticia positiva es presentada por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. ¡Que le den Vitaflenaco!
Se trata de un primer envío de al menos 22.000 protocolos de los tratamientos maíz y catracho, 2 fórmulas hondureñas que han resultado eficaces en el combate al virus del COVID-19 en pacientes con síntomas leves y moderados. Según autoridades de salud, los kits de atención llegarán a las 18 regiones sanitarias del país a más tardar este jueves. Son 4 rutas a nivel nacional que pretendemos llegar hasta todas las regiones sanitarias y estamos llevando con el primer envío 22.000 tratamientos. Prácticamente hoy solo para las regiones sanitarias estamos haciendo una inversión de 17 millones y de igual manera 22 millones para los hospitales. Previo a su envío, el presidente de la República realizó un recorrido en el almacén central de medicamentos de la Secretaría de Salud, donde aseguró que la llegada de los medicamentos se traducirá en menos pacientes en las salas de cuidados intensivos. Además, destacó que ambos tratamientos fueron realizados por destacados médicos y científicos hondureños. Quisiera hacer énfasis en la importancia del tratamiento de maíz y catracho. Deben de llegar a todas las regiones y repetir que no podemos permitirnos que eso se entregue sin el control, sin la decisión de un médico. En los hospitales con salas COVID aplauden la llegada de los tratamientos paliativos para casos positivos. En el caso del Hospital San Felipe se atienden cerca de 63 pacientes y según sus autoridades, con este kit, poco a poco podrían salir de alta. Es importante el hecho de que ya podamos disponer de algunos insumos necesarios para el manejo y tratamiento de estos pacientes. Tal y como usted bien lo apuntaba, existen 2 tipos de tratamientos que se han establecido en nuestro país. Uno es el maíz, que es para pacientes en su mayoría pacientes ambulatorios, así como el tratamiento catracho, que es para aquellos pacientes hospitalizados, y obviamente esta es una nueva alternativa que tenemos. En base a una proyección estimada de los casos positivos hasta el mes de agosto se tendría un estimado de 200.000 casos, por lo que se realiza un abastecimiento sostenido en las regiones del país para ayudar a dar una respuesta oportuna, con una inversión de 17 millones de lempiras en las regiones sanitarias y 22 millones en los hospitales. Los médicos especialistas recuerdan que el tratamiento maíz es exclusivo para uso de pacientes positivos por COVID-19, que no es profiláctico, por lo que señalan no debe ser utilizado de no ser necesario. Gabriel Andino, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. ¡Que le den Vitaflenaco! Bueno, a propósito de estos tratamientos, maíz y catracho, este martes ha surgido la controversia. Las autoridades del Hospital Escuela informaron que no harán uso del tratamiento maíz y catracho en pacientes COVID-19 a menos que estos así lo deseen y suscriban un compromiso bajo su propio riesgo, a la vez que denunciaron carecen de implementos y recursos humanos para atender las demandas que llegan diariamente, al aseverar que están registrando un promedio diario de 6 muertes por coronavirus en ese centro asistencial. Surge la polémica a partir de la aplicación de estos tratamientos de médicos hondureños, maíz y catrachos. Las autoridades del Hospital Escuela no aplicarán los tratamientos catracho y maíz, salvo algunas condiciones, ya que consideran que los medicamentos utilizados tienen efectos adversos. Todo medicamento o sustancia química tiene efectos adversos cuando se administra al ser humano. No podemos asumir que un medicamento sea seguro en el contexto de cualquier enfermedad mientras no tengamos datos con el suficiente peso científico para sustentarlo. El director de este centro asistencial afirmó que no están en contra de aplicar estos tratamientos, pero que los pacientes deberán estar informados de los riesgos y bajo su voluntad someterse a ellos. Como requisito mínimo, exigimos que los protocolos con consentimiento informado tengan incluidos los efectos adversos descritos y conocidos de cada uno de los medicamentos que se van a utilizar
en ensayos controlados. Por otro lado, este hospital ha optado por realizar tratamientos personalizados basados en información internacional y la sintomatología del paciente. Todos los estudios que hay y en base a toda la información internacional y en base a la sintomatología, vamos a ver si necesita heparina, si necesita algo para desinflamar, si necesita esteroides, va a depender de cómo va evolucionando el paciente en la sala. Sin embargo, el presidente Hernández afirmó que los médicos tienen la responsabilidad de prescribir los medicamentos de catracho y maíz, ya que la Secretaría de Salud los ha aprobado. Los tratamientos fueron aprobados por la Secretaría de Salud y eso conlleva una responsabilidad, y es que un médico tiene que prescribirlo. Eso lo sabe cualquier médico básico. Así es de que me extraña la pregunta, pero de todas maneras es bueno aclarar que esto solamente se puede consumir si un médico dice que lo puede hacer y bajo qué condición. De la misma manera se pronunció la Secretaria de Salud, que en las próximas horas abordará el tema de tratamiento con un equipo de médicos. Precisamente con un equipo de médicos estaremos abordando todo el tema de tratamiento sin temor alguno, ya que la Secretaría de Salud lo ha oficializado y este será el mismo tratamiento que se va a aplicar en este establecimiento. El Hospital Escuela ha confirmado que el día de ayer murieron 6 personas por la falta de insumos y recursos humanos en la sala de COVID-19, que solo tiene capacidad para 20 personas. Más adelante, Honduras condenada a cargar con el peso de la deuda pública interna y externa acrecentada con la pandemia. Atentos a esta noticia. Antes está en comunicación con TN5 el director nacional de Servicios Policiales Fronterizos, comisionado Julián Hernández, para referirse a la situación de los migrantes africanos, haitianos y cubanos que hoy desde Choluteca emprendieron viaje hacia México. En el camino, según la información que nos ha proporcionado nuestra corresponsal en Choluteca, Karen Sauceda, hubo problemas con la policía que lanzó gases lacrimógenos, saliendo al menos uno de estos migrantes lesionado. ¿Qué ha ocurrido? Comisionado Julián Hernández, director nacional de Servicios Policiales Fronterizos. Buenas noches. Sí, buenas noches Renato, buenas noches Honduras. Quiero iniciar mi participación, Renato, diciendo de que nosotros como Policía Nacional somos una institución respetuosa a los derechos humanos. Nosotros siempre hemos creído que la migración pues es un derecho, ¿verdad?, el cual está reconocido y protegido, ¿verdad? Ahora, lo que sí nosotros hemos enfatizado muchísimo qué es lo que está detrás de esta movilización, y nosotros sabemos específicamente que son las redes del crimen organizado. Pero eso por un lado. En el caso particular, Renato, el pueblo hondureño, en donde se ha dicho de que ha habido un enfrentamiento, que incluso la policía pues ha gaseado, ¿verdad?, gas lacrimógeno a estas personas, estos migrantes irregulares. Quiero decirles que esta información es totalmente falsa, no ha sido así, ¿verdad? No ha sido así, no ha habido ningún enfrentamiento, no ha habido un lanzamiento de gas para poder disuadir pues a estas personas. Quiero decirles que inicialmente se nos informó de un grupo de personas, ¿verdad?, extranjeras, y fue ahí donde quizás la policía pues se apersonó para poder verificar. Y lógico, nosotros como Policía de Fronteras y como Policía Nacional tenemos que estar atentos a cualquier situación, ¿verdad? Nosotros debemos de estar seguros que toda aquella persona que ingrese a nuestro país no vaya a constituir un riesgo para la población hondureña, para cada uno de los hondureños. Y nosotros hicimos el trabajo que corresponde, pero sí quiero ser enfático y reiterar esta parte, Renato. No ha habido ningún enfrentamiento, no ha existido quizás lanzamiento de gas como se dijo, como se ha informado. Eso no es cierto. De esto quiero decirles que in situ, ¿verdad?, había personal de la Secretaría de Derechos Humanos, también del CONADE, ¿verdad? Ellos son testigos. Yo creo que es importante mencionar esto porque nosotros somos personas respetuosas de los derechos humanos, ¿verdad? Y sabemos que en este grupo de personas se trasladaban personas embarazadas,
niños recién nacidos, y desde luego nosotros tuvimos una comunicación permanente y bajo ninguna circunstancia pues se dio esta situación que he venido mencionando, y yo en ese sentido pues quiero desvirtuar estos hechos. La Policía Nacional, reitero, es muy respetuosa a los derechos humanos de las personas. Comisionado, ¿y esta persona que se ve en el suelo ahí, aparentemente en un charco de sangre, qué fue lo que ocurrió? No, lo que usted pudo observar y quizás el pueblo hondureño también observó, esta fue una acción en donde la persona pues aparentemente se desmayó, y no es sangre, sino de que es agua, sino que le estuvieron ahí rociando en su cabeza para que volviera en sí. Entonces, esta situación se dio, y no solamente esta persona, creo que hubo otra persona también, me informaron que fueron 2 personas que al parecer pues tendieron a desmayarse, ¿verdad? Entonces, pero no es porque hubo algún enfrentamiento o quizás por golpes de parte de la Policía Nacional, eso es negativo, ¿verdad? Eso es falso, ¿verdad? Y lo quiero desvirtuar aquí públicamente. Y nosotros en ese sentido pues somos muy respetuosos. Ante esta situación, Renato, yo creo que es importante mencionar que de igual manera pues las máximas autoridades ya en el más alto nivel pues está trabajando precisamente pues para dar una salida a esta situación. Es muy probable que se esté hablando ya de una deportación asistida, lógico, tiene que haber pues un convenio entre ambos países para poderlo hacer. De igual manera pues ya las máximas autoridades de migración también se está ya gestando una salida pues a esta situación de los migrantes. ¿Dónde pernoctan a esta hora estos migrantes africanos, haitianos y cubanos? Pues ya pasaron la parte de lo que es Pavana, ya están cerca de San Lorenzo, ¿verdad? Ellos continúan esta ruta, ellos pues afirman llegar hasta la República de México, ¿verdad? Y en ese sentido pues nosotros le hemos venido dando seguimiento pues a toda esta situación. Desafortunadamente pues lógico que hay muchas personas que migran de un lugar a otro. Solamente quizás mencionar de que a razón de las diferentes políticas que los países de la región en materia migratoria que han tomado varios acuerdos, yo creo que todas estas medidas se han venido pues endureciendo, y de igual manera pues considero de que ya el sueño de todas estas personas migrantes pues cada día se vuelve más inalcanzable precisamente por los diferentes acuerdos de los diferentes países de la región en materia migratoria. Tengo 15 segundos. ¿Se les permitirá continuar su recorrido hacia Guatemala, México? En función de estos acuerdos, Honduras les va a dar albergue. Precisamente quiero decirles que en estos momentos pues ya se está estando, ¿verdad?, en los más altos niveles. Precisamente recordemos de que ya aquí pues estamos hablando de que tanto migración, tanto Cancillería, ¿verdad?, el Ejecutivo, pues de igual manera pues se están tomando medidas. ¿Cuál es la salida que se le va a dar pues a este problema, verdad? Sobre todo pues a este paso de estas personas. Pero de igual manera pues ya las máximas autoridades están gestando, están haciendo ya están incidiendo pues para poderle dar una salida a estas personas. Bueno, Honduras firmó un acuerdo con Estados Unidos que estas personas en todo caso el país les debe dar albergue, cuidarlas, alimentos, medicamentos, y que desde aquí soliciten el asilo. ¿Cuántos son? Tengo 5 segundos, comisionado Julián Hernández. ¿Cuántos son los migrantes? Son alrededor de 79 personas, 79 entre hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues quiero reiterar, nosotros como Policía Nacional, como Policía Frontera, estamos atentos y sobre todo pues apresto a toda persona extranjera que ingresa a nuestro país, que no va a constituir pues lo que es un riesgo para cada uno de los hondureños. Lógicamente, es importante mencionar, y termino con esto, Renato, de que bueno, ellos han infringido la ley migratoria, ellos están con una permanencia irregular, son migrantes irregulares, ¿verdad? Lo que corresponde ahí es precisamente ponerlos a disposición de migración
para un rechazo. Desafortunadamente, pues con la República de Nicaragua, pues generalmente pues no acepta lo que es estos rechazos, y de igual manera muchas veces nosotros como país, como Honduras, pues nos quedamos pues con este problema, diría yo. Entonces, pero de igual manera actualmente ya se está gestando en el más alto nivel para darle una solución a esta situación, Renato. Mire, solo hay que recordar que Honduras tiene millones de personas migrando también, comisionado Julián Hernández. Honduras también tiene millones de personas que pasan situaciones como la de estos africanos, haitianos y cubanos. Y yo creo que es un gesto de solidaridad, porque eso es lo que nos gusta, que sean solidarios con los nuestros que andan por el mundo migrando de la pobreza del país y de la violencia. Así tengamos esos gestos nosotros con estas personas, aún en medio de las dificultades y limitantes que tenemos los hondureños. Vamos a la pausa, retornamos con información económica y financiera. El sábado pasado disfrutamos de todo un día de programación especial dedicada al Carnaval Virtual de la Ceiba, cerrando con el chonguengue en casa, cargado de mucha diversión, música y premios gracias a Ficosa. La dinámica para participar era muy fácil, solo tenían que abrir su cuenta de ahorro Ficosa en línea en cualquier momento del día sábado y automáticamente estaban participando por bonos en efectivos de 3.000 empiras. Y a continuación les presentamos los 5 ganadores: Rafael Alejandro Acosta Sandoval, Elena Eduvina Zúñiga Ramos, Mario Rodolfo Castillo Pineda, Lisi Michelle España Pineda y Nixi Ricardo Espinosa Herrera. Un representante de Ficosa se estará comunicando con los ganadores. Muchas, pero muchas felicidades a los ganadores de Ficosa y el chonguengue en casa. Bueno, está en comunicación también con Telenoticias la directora de Migración, la abogada Carolina Mengíbar, para referirse a este tema de los migrantes africanos, haitianos y cubanos que están dispuestos a llegar a México y que vienen desde Choluteca en ese objetivo, en esa ruta hacia Guatemala y posteriormente a México. Abogada Mengíbar, buenas noches. Muy buenas noches, Renato. Un saludo especial a todo el pueblo hondureño. En aras del tiempo, quiero comenzar diciendo, Renato, que lo que más hemos brindado en este momento, sobre todo ante la pandemia del COVID-19 a estos migrantes irregulares, es atención y asistencia humanitaria. Un poco de antecedentes: estos extranjeros entraron de manera irregular al país antes de que se declarara el estado de excepción el 16 de marzo. Ellos ingresan por los puntos no regulares por la frontera con Nicaragua y han estado y han permanecido debidamente asistidos de manera coordinada, no solamente de parte del Instituto, sino de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Derechos Humanos y otras organizaciones que se nos han sumado, donde los hemos estado asistiendo en la ciudad de Choluteca desde que permanecen ahí desde el 6 de marzo. De hecho, ya teníamos 4 ciudadanos nacidos aquí en Honduras, 4 niños que nacieron en territorio hondureño, han recibido toda la asistencia médica, se les ha hecho todas las pruebas y se les ha brindado todo el apoyo y la asistencia humanitaria debida. Por la contingencia y la emergencia que representa el COVID-19, no hay un corredor humanitario habilitado en los países del norte, ni con Guatemala ni con México. Y hemos trabajado con ellos estrategias con la Organización Internacional de las Migraciones, brindándoles una alternativa que es el retorno asistido y seguro, lo cual ellos han rechazado definitivamente. De los 255 personas que se encuentran ya debidamente registradas y asistidas en la ciudad de Choluteca, un aproximado de 70 decidieron emprender hoy esta ruta, ¿verdad? Violentando no solamente las normas migratorias, sino que el estado de excepción. De ninguna manera, ¿verdad? Nosotros hemos constatado terreno junto al equipo de la Secretaría de Derechos Humanos que en efecto no... ...de la República para pagar el servicio de la deuda.
pública, interna y externa. Y ahora con la pandemia, con el COVID-19, la carga financiera del Estado de Honduras se vuelve más pesada por los empréstitos que han sido contratados, otros que están en proceso y otros dinero que están a disposición para contratarlos. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. A través de WhatsApp puedes pagar, transferir o consultar. Banco Ficosa, tu salud está en tus manos. La pandemia del COVID-19 está provocando un acelerado endeudamiento de Honduras. La CEFIN establece que entre lo suscrito, en proceso y desembolsado, ya se tramitaron 1.047.3 millones de dólares, recursos que están dentro de los 2.500 millones de dólares que autorizó el Congreso Nacional se podían gestionar como nueva deuda. Se ha tenido que recurrir a endeudamiento para hacer frente a todas las obligaciones que se tienen ya presupuestadas, como ser sueldos y salarios, servicio de deuda, entre otras, así como también para hacer frente al gasto que genera la emergencia sanitaria. Bajo la figura de emergencia por el COVID-19, el Banco Mundial ya desembolsó a Honduras 119 millones de dólares, mientras el Fondo Monetario Internacional puso a disposición 531 millones de dólares, de los cuales ya entregó 143 millones en apoyo presupuestario y 20 millones más que están en proceso. El frenético endeudamiento también incluye 50 millones del BCE para la pandemia y 68.6 millones de dólares en reorientación de recursos del BID, Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Con este nuevo endeudamiento de los 2.500 millones de dólares, posiblemente el monto a pagar se incremente ya de un 25% a un 30% de las recaudaciones, con lo que se limitaría el espacio fiscal para que el gobierno pueda hacer otro tipo de gastos en educación, salud. La deuda de Honduras en el 2019 era del 45% en relación al PIB. Finanzas reporta que pueden endeudarse hasta un 63% de acuerdo a la calificación riesgo país, pero no van a pasar del 55%. Para el sector agroalimentario, el gobierno tiene suscrito y en proceso con el BCE, BID, Banco Mundial y España otros 535 millones de dólares, más un apoyo presupuestario para el sector transporte por 111.7 millones de dólares. Ante el acelerado endeudamiento que estamos teniendo, pues sin duda llegaríamos a sobrepasar la cifra de 13.500 a 14.000 millones de dólares con cifras oficiales, y que eso representaría más del 55% del Producto Interno Bruto. Actualmente Honduras debe 12.400 millones de dólares. Si le suman lo desembolsado, suscrito y en proceso hasta hoy, que son 1.047.3 millones de dólares, la deuda de Honduras sería en este momento de 13.447 millones. Al cambio representa 336.182 millones de lempiras, sin sumarle a esto la autorización para colocar bonos y obtener recursos para la ANE. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. A través de WhatsApp puedes pagar, transferir o consultar. Banco Ficosa, tu salud está en tus manos. El representante de las MIPYMES en San Pedro Sula, Efraín Rodríguez, asegura que son varias las microempresas que no podrán hacer su apertura inteligente porque no cuentan con el presupuesto económico para adquirir equipo de bioseguridad que proteja la salud de sus empleados y los consumidores. A nivel de la microempresa va a ser difícil que puedan cumplir con todas las medidas que implica un proceso de bioseguridad. Muchas, sobre todo en el sector informal, no van a cumplir de una manera con disciplina y responsabilidad estos procesos, porque no hay una cultura y tampoco hay los recursos, ya que esto implica un costo bastante alto si se quiere llevar como debe. En otra información, la devaluación acelerada que ha presentado Brasil en los últimos 5 meses tendrá su impacto en la economía hondureña. Nelson Lanza nos dice por qué. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente.
Las repercusiones económicas no miden las distancias geográficas entre países. La acelerada devaluación del real brasileño repercutirá negativamente en el valor del café y otros productos que el país exporta. Y esto vendría a dinamizar las exportaciones de este país, principalmente café, palma africana y azúcar, perjudicando a sus principales competencias, que es Colombia y Honduras, que poseen los mismos productos, sin embargo ellos no pueden competir en base a precios y en base a producción. Esto es una noticia desalentadora para el sector exportador del país, más en un contexto tan adverso respecto al COVID como estamos viviendo tanto nacional e internacional. La devaluación en más de un 16% de la moneda brasileña en los últimos 5 meses preocupa a los productores de azúcar, quienes ya visualizan el daño en las exportaciones. La industria azucarera, donde va a sufrir económicamente, es en las exportaciones, principalmente debido a que Brasil ha devaluado su moneda, haciendo que los brasileños puedan exportar azúcar y hacer un dumping al mercado mundial. Estas medidas de devaluación que está tomando Brasil tendrán un impacto negativo en las exportaciones nacionales y a Honduras no le quedará otra alternativa que plegarse a los precios que establecerá el país sudamericano. La industria azucarera hondureña exporta cerca de 5 millones de quintales de los 12 millones que produce. También se exportan unos 9 millones de quintales de café, pero la producción y exportación del país sudamericano es incomparable con la de Honduras, por eso ellos manejan los precios a nivel mundial. Habría un cambio en la demanda internacional y podría verse afectados en la venta de estos productos, o bajar el precio, tendría que bajarlo. Tiene que irse de acuerdo a los precios de mercado, van a tener que asumir pérdidas. Lo anterior implicará que Honduras recibirá una menor cantidad de dólares, al igual que disminuirá el ingreso de divisas por las remesas. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Comprometido con la salud del pueblo hondureño, Burger King sigue en sus restaurantes un riguroso protocolo de bioseguridad para sus colaboradores y para los empleados del servicio de delivery durante su ingreso y permanencia en sus establecimientos. Cuando ingresan en la mañana, primeramente tienen que pasar por la alfombra pediluvio, que tiene una solución higienizante para higienizar la suela y los zapatos de la gente. Ingresan, se higienizan las manos, se le toma la temperatura de la persona en una instancia de 15 centímetros, 30 centímetros aproximadamente, y se procede a una entrevista. Si la persona pasa satisfactoriamente este primer escrutinio, pasa entonces a comenzar sus labores, que empieza con cambio de uniforme, limpio. Además, en el área de cocina hay normas establecidas para los colaboradores de Burger King. Una vez dentro del restaurante, el lavado de manos es fundamental. Si yo estoy preparando la lechuga, la cebolla en la mañana, me estoy lavando las manos cada 30 minutos. No puedo usar alcohol porque voy a contaminar el producto. Pero una vez que ya tengo mis insumos listos, estoy usando guantes. Estoy usando esa protección de mis manos. Después de un lavado higiénico, con agua caliente, suficiente jabón, 20 segundos mínimo, ¿ok? Y me alisto mis manos entonces con mis guantes para poder trabajar. Así, Burger King garantiza a sus clientes la inocuidad de sus productos. Estamos garantizando a la gente la tranquilidad de poder comer productos de Burger King con toda tranquilidad, con toda satisfacción. De este modo, Burger King demuestra su compromiso por evitar el contagio y propagación del COVID-19 en el país. Las condiciones del tiempo, César nos dice que se está formando otra tormenta tropical, la tercera de la temporada en el Atlántico. Hola, ¿qué tal? Les comento que se ha formado la tormenta tropical Cristóbal. ¿Y cómo se formó? Bueno, se ha formado de los restos de Amanda. Amanda se formó en el Pacífico, luego avanzó sobre El Salvador, Guatemala y dejando una estela de humedad también en nuestro territorio. Pues esos restos de Amanda llegaron hasta las aguas cálidas del Golfo de México y ahí pues se ha fortalecido y ahora es la tormenta tropical Cristóbal. El Centro de Huracanes nos informa que tiene a esta hora pues vientos ya de 65 kilómetros por hora. Hay vientos en circulación alrededor del fenómeno y hay un arrastre. Por ejemplo, hay una inestabilidad en todo el área centroamericana producto de la presencia de este sistema que tal como lo vemos en estas imágenes animadas está alimentándose de combustible de aguas cálidas del Pacífico y del Caribe, del Atlántico. Entonces, la
trayectoria que llevaría sería la siguiente, el radio de acción. Sin embargo, no será en la jornada del miércoles, se mantendrá allí ingresando el ojo a tierra firme y luego se elevará y posiblemente llegue hasta la costa oeste de los Estados Unidos. Esta es la cantidad de humedad que está llegando a Centroamérica, las precipitaciones que se están midiendo pues por arriba de los 50 a 60 milímetros para la próxima jornada. Hay bandas de alimentación que estaba comentando y que nos dejan esa posibilidad de precipitación intensa en varios puntos del país. Para esta próxima jornada, incluso en horas del mediodía, debe llover en algunas regiones del territorio hondureño. Y cierro con esta noticia porque el Parlamento Europeo está impulsando a través de un manifiesto justamente este tema, la lucha contra el cambio climático, el camino para recuperar la economía tras el coronavirus. No podemos derrotar al COVID-19 si no tenemos una economía sólida que sea basada justamente en el respeto a la naturaleza, que sea sostenible y bueno, y que también libremos la lucha contra el cambio climático, que es la amenaza más importante que tiene nuestro planeta en este momento. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Bueno, que estamos recibiendo información del diputado David Reyes que nos dice que no están recibiendo ayuda los migrantes africanos, cubanos y haitianos que han estado en Choluteca. Bueno, mañana les tendremos más información sobre esta situación compleja, difícil que pasan estos ciudadanos, al igual que muchos de los nuestros en varias partes del mundo. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Mientras el canciller no descarta una revisión de la figura de la extradición ante el robustecimiento de la justicia y la investigación, sectores alertan que ello sería improcedente en la actual coyuntura, dadas las conexiones y penetración del narcotráfico en Honduras. Esto espera la ACJ en caso de hechos de corrupción denunciados en la pandemia. Hay respuesta de las autoridades en dos sentidos. Uno, que hagan las modificaciones necesarias en los procesos de compras futuros o los que han hecho, y dos, es que también hayan sanciones, y nosotros hablamos de aquí de varios tipos, el tema administrativo, o sea, no podemos ser tolerantes. La pandemia del COVID-19 no detiene las caravanas migratorias, esta vez protagonizada por migrantes de otros países varados en Choluteca, que hoy decidieron vencer el miedo al contagio y enrumbar su camino en búsqueda del sueño americano. A todos, muchas gracias por su atención a la presente emisión de TN5 Estelar. Los invitamos para que continúen con nuestra programación. El Señor de los Cielos, a continuación, no sin antes las 5 de TN5. Feliz noche a todos. Sinajer informa que los contagios por coronavirus suben a 5.527 personas y las muertes llegan a 225 a nivel nacional. Autoridades del Hospital Escuela confiesan que registran un promedio diario de 6 muertes por COVID-19, pero no aplicarán los tratamientos maíz y catracho si esos no son autorizados por los pacientes y firman un compromiso que les exonere de responsabilidades. Autoridades de salud inician la distribución de los tratamientos maíz y catracho a las 18 regiones de salud para atender a los pacientes con síntomas leves y moderados de coronavirus a fin de bajar la carga viral en los centros hospitalarios. Autoridades sanitarias confirman que 10 efectivos de la Naval de Cortés salieron contagiados con coronavirus para un total de 40 registrados, manteniendo así la cuarentena en las instalaciones navales de Puerto Cortés. De los 2.500 millones de dólares aprobados por el Congreso Nacional para que Honduras se endeude en la pandemia, Finanzas ya ha ejecutado más de 1.400 millones y aún faltan otros empréstitos.